Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de los Salmos y nos detenemos en los capítulos 67 y 68. Yo he elegido para que leamos juntos en este día, en el capítulo 68, el versículo número 20, que dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. De Jehová el Señor es librar de la muerte. Me gusta este salmo porque nos está afirmando cosas que son fundamentales para la doctrina cristiana, fundamentales para nuestra vida espiritual. Primero, nos dice que Dios es nuestro Dios y que es nuestro Salvador. Y en tercer lugar, nos dice que ese Dios tiene la capacidad, pero también tiene el gusto de librar de la muerte. Porque cuando nosotros analizamos el concepto de Dios que existe en el mundo cristiano, nos damos cuenta que esa visión que tienen los cristianos de Dios, de la persona de Dios, es una visión distorsionada por el concepto de Dios que tiene el mundo pagano en los orígenes, en los albores del cristianismo. Sí es cierto que el Dios pagano es un Dios tirano, es un Dios vengativo de cobrarse las deudas. Es cierto que es caprichoso, es cierto que hace daño y es cierto inclusive que se complace causando daño. Porque en realidad cuando los pueblos paganos comenzaron a confeccionar sus dioses, sus panteones de dioses, lo que hicieron fue ponerle a sus dioses características humanas. Porque esas personas estaban apartadas de la divinidad verdadera. Por lo tanto, a esas falsas divinidades les atribuían características que no eran divinas, sino que eran completamente humanas. Pero el Dios que se revela en la Biblia, el Dios que siempre se reveló en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y estamos leyendo precisamente un texto del Antiguo Testamento, nos habla de un Dios que salva. Y nos habla también de un Dios que libra a sus hijos de la muerte. Podemos encontrar muchos textos que hablan precisamente de ese Dios que libra de la muerte. A mí hay especialmente uno que me gusta mucho y que quiero compartir con vosotros. El profeta Ezequiel, al final del capítulo 18, el versículo 32, dice: Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Esto lo vuelve a repetir en el capítulo 33, en el versículo 11. Y si nos fijamos bien, está hablando precisamente de librar de la muerte, pero también del acto de salvación. Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios irascible, no es un Dios que se siente ofendido y que por lo tanto quiere tomarse la revancha. Esa imagen de Dios, imagen distorsionada, es la que desgraciadamente prevalece hoy en día, también hoy en día, en el cristianismo. Nosotros vemos al Dios cristiano que para que no suframos la muerte está dispuesto Él mismo a subir a la cruz y morir por nosotros. Ese es el Dios que se revela en la palabra. Ese es el Dios en quien yo creo. Y te insto, querida hermana, querido hermano, a meditar en Dios, a meditar en sus actos salvíficos y a sentirte alegre porque Dios te ha dado la vida eterna. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.